días, doctor. Muchas gracias ya por recibirnos. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, Cristian, y a los amigos. Realmente un honor estar hablando a través de este medio a nuestra ciudad, a la región. Les felicito por el trabajo que están realizando y estoy a las órdenes. Bueno, doctor Nicanor Duarte Frutos, te veíamos y escuchábamos en varios medios estos días. Surge de nuevo al tapete su nombre como referente de la educación paraguaya, teniendo en cuenta de que fue ministro, luego presidente de la República. ¿Cómo harías un análisis global de lo que fue toda esta revolución juvenil que desembocó en la renuncia de la ministra y en algunos logros de reivindicaciones que se están dando actualmente? Bueno, ocurre que durante mucho tiempo, ¿no?, el Paraguay vivió sobre el modelo de una escuela del orden, la escuela autoritaria, donde el docente reproducía y transmitía conocimiento preestablecido sin ninguna participación ni interacción con el alumnado, con alumnos y alumnas. En la democracia, con la caída de Stroessner, de esa educación del orden pasamos a la escuela que promueve la educación de la libertad. Y si bien podemos hacer mucha crítica a la reforma educativa, los hijos de la reforma son estos jóvenes que tomaron los espacios públicos y lograron que los partidos políticos no pudieron conseguir en 3 años, ni los sindicatos, provocar la salida de una ministra que era la preferida del gobierno y a la que evidentemente le faltó no solamente gestión, sino capacidad política para abordar la conflictividad social, los problemas de la educación, especialmente la contestación al orden por parte de los jóvenes. Entonces, para mí fue un hecho importante. Vivimos un tiempo diferente en que las instituciones tradicionales tienen que revisar su funcionamiento interno. Hay una juventud mucho más informada, una juventud que está conectada con el mundo en tiempo real, reciben las noticias. Este aparato no solamente es una fuente o un instrumento de comunicación, por sobre todo es una plataforma de acceso a saberes, a noticias, a conocimientos. Entonces la juventud paraguaya, la juventud de Coronel Oviedo, la juventud del departamento de Caguazú, de las compañías inclusive, están hoy interconectados, están viendo modos de consumo diferentes de los jóvenes de otro mundo, están viendo modos de participación política distintos de cómo los jóvenes se organizan. Entonces hay una juventud rural y urbana en el Paraguay que piensa más allá de la tradición, que piensa más allá de su barrio, que piensa más allá de la familia y que constituye un desafío a la capacidad innovadora del Estado, un desafío a la democracia, un desafío a los sistemas de autoridad, y es lo que está ocurriendo. Entonces, a la reforma podemos cuestionar muchas cosas, pero la educación democrática es una materia transversal que se incorpora en 1994 en aulas. Y esa educación democrática está permitiendo la construcción de una conciencia crítica de esta generación del siglo XXI. Ahora, doctor, estas cifras, los números que se daban desde el 94 a esta parte, o incluso mucho más allá, algunos hablan desde la era democrática del 89, son a tal cual de lapidarios, conforme muchos analistas lo dicen. Definitivamente se ha avanzado muy poco en educación, o su perspectiva es distinta, doctor. Primero, yo no sé qué dicen los críticos, porque acá se critica la reforma, pero ¿desde qué ángulo? ¿Cuál es el campo de la crítica? ¿Qué nos gusta y qué no nos gusta de la reforma? Primero,
la educación tiene dos campos, el sistema curricular y el sistema administrativo. ¿Qué estamos criticando cuando ponemos en cuestión la reforma educativa y decimos que ha sido un fracaso? ¿Qué estamos queriendo expresar? Bueno, si estamos cuestionando el sistema curricular, si estamos cuestionando la malla curricular, si estamos cuestionando el sistema de evaluación, hay que también entender que todo ese sistema curricular no lo hizo Nicanor, ni no lo hizo Blanca, no lo hizo ni Galano Perrone, ni Marta Lafuente. Ese sistema curricular fue elaborado por un consejo plural, integrado por las personas más prestigiosas del mundo intelectual en ese momento. ¿Quiénes integraron el Consejo Asesor de la Reforma, que fue un consejo plural? Montero Tirado, en representación de la Iglesia, Domingo Rivarola, sociólogo, Ramiro Domínguez, un gran intelectual y académico, Vicente Zarubi, un gran intelectual, fallecido, fue ministro de Educación, Augusto Roabasto, la de Jora, la de Carmañola. Entonces, esa reforma curricular evidentemente es también hija de su tiempo, es del siglo pasado. No solo que pasaron 25 años de su aplicación en aula, sino que esa malla curricular o ese programa educativo es del siglo pasado, de comienzos de 1990, de comienzos de los 90. Entonces es obvio que debe ser también revisado ese sistema curricular, pero en un diagnóstico de especialistas, porque en el Paraguay habemos muchos opinólogos, que opinamos de la crema estética con el mismo empeño que opinamos de los impactos de la capa de ozono, por ejemplo, o opinamos de la educación como podemos opinar de una cirugía microvascular. Entonces, hay que ver diagnóstico, quiénes son los especialistas, qué revista especializada tenemos en educación en el Paraguay. Bueno, lo que no podemos discutir es que tenemos que empezar a revisar el sistema curricular. Pero para mí la crítica más fuerte se ha desatado a partir de la caída o de derrumbe de las escuelas, a partir de la corrupción de Fonacide, que es una ley del 2012, a partir de la falta de inversión en el Producto Interno Bruto en la educación. Entonces, tenemos que precisar los campos. Si nuestro problema es la corrupción, es la gestión administrativa, es Fonacide, bueno, tenemos que cambiar la ley de Fonacide, tenemos que discutir si conviene sostener una descentralización absoluta de la ejecución de los fondos, o tenemos que discutir si la gestión administrativa, cómo se puede transparentar, y por qué el Producto Interno Bruto en el 2008, en medio de la precariedad económica, en medio de la crisis financiera en la que hemos recibido el país, en la crisis económica, nosotros pudimos llegar al 5,5% del Producto Interno Bruto. En el 2008, UNESCO recomienda 6% como mínimo, pero Corea invirtió casi 20% de su Producto Interno Bruto durante 20 años para hacer lo que es hoy. Entonces, la pregunta también que yo quiero hacer, ¿por qué no avanzó la inversión en educación con respecto al Producto Interno Bruto si el Paraguay creció mucho más en la época de Lugo? Yo recibí el país, con esto cierro esta parte, yo recibí el país, con nuestro gobierno recibió el país, con un Producto Interno Bruto de 6.000 millones. Entregamos al presidente Lugo con un Producto Interno Bruto de 18.000 millones. Y Cartes va a recibir con 33.000 millones el Producto Interno, estamos hablando de millones de dólares del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que el nuevo pacto político y social educativo
primero debería priorizar a corto plazo 10% del Producto Interno Bruto en educación, mayor desarrollo científico, que CONACYT tenga fondo, que los investigadores sean buenos profesionales y bien pagados, que la universidad investigue en el Paraguay. Sin investigación no hay universidad. Bueno, doctor, usted mencionaba que hay dos campos que se puede cuestionar, la cuestión de la malla curricular y la parte administrativa. Sí. Hoy el ministro Enrique Riera Escudero está reunido con los gobernadores en este momento discutiendo si se vuelve a centralizar los recursos del FONACYDE o si sigue en manos de los gobiernos regionales. Su punto de vista personal sobre esa cuestión. Según los datos, 73% de los municipios no rindieron cuenta. O sea, ¿cuál es la eficiencia de la ley FONACYDE? ¿Cuál ha sido su eficacia en términos prácticos? Si 73% de los municipios no rindieron cuenta y casi 10 gobernaciones no rindieron cuenta. Entonces, creo que no debería ser una decisión arbitraria, ni del ministro, ni del presidente. Creo que hay que discutir, que los gobernadores se sinceren, que los municipios que no tienen capacidad operativa para ejecutar fondos lo digan, porque finalmente FONACYDE, si sigue así, puede generar serios problemas a los administradores. Y es probable que el Ejecutivo, que vamos a entrar en un tiempo electoral, utilice, el próximo año estamos en proceso electoral, que la ley de FONACYDE sea usada como un instrumento de disciplinamiento político. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente diga, mire, señor intendente, su situación no es buena, pero nosotros tenemos un proyecto, si usted apoya, esto vamos a llevar un poco más, y de paso Hacienda le puede seguir transfiriendo algo, y mientras vemos cómo arreglamos la situación administrativa. ¿Chantaje político? Sí, en términos más crueles, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de instrumentación de la ley para el disciplinamiento político, una hipótesis. No sé si va a ocurrir. Con el mismo rigor también, doctor, hoy se evidencia de que el Ministerio de Educación y Cultura tampoco fue tan eficaz en la ejecución de estos recursos. Son 50 millones de dólares que desde 2014 no saben ejecutarlo. ¿Por dónde pasa la problemática? Pero los 50 millones de dólares que Marta Lafuente no pudo ejecutar no se refiere a infraestructura física. 50 millones de dólares tiene del FONACYDE el Ministerio de Educación para capacitación docentes, para establecer los módulos de la capacitación, para contratar los profesores, para imprimir los documentos, los manuales de instrucción de lo que debería ser el centro motor intelectual de la capacitación. Y el ministerio, Marta, por eso decía, la ministra Marta es una excelente técnica, y además yo creo en su honestidad. Yo creo que la situación que no pudo administrar es por una cuestión política, no pudo manejar la conflictividad y no tuvo capacidad de ejecución presupuestaria. El Ministerio de Educación hoy ya no tiene un departamento de construcción como la tenía en los años 90 cuando yo era ministro. El presupuesto de la construcción concentraba el Ministerio de Educación. Hoy el Ministerio de Educación prácticamente no tiene presupuesto para ejecución de aulas. FONACYDE maneja totalmente lo que se refiere a inversión para la modernización de la infraestructura física a través de los gobernadores y de los intendentes. Educación, el Ministerio de Educación hoy maneja un presupuesto que se refiere estrictamente a salarios de docentes y creo la merienda, los kits, pero no tiene presupuesto prácticamente para modernización de infraestructura física.